Una producción de Greenhouse Media. Yo soy Nancy Anguiano. Yo soy Beatriz Pelayo y esto es Corte de Terapia. Mi reacción está siendo desproporcionada al estímulo. Así es. Y muy probablemente la respuesta sea sí. Una de las herramientas más importantes y que es parte de nuestra responsabilidad personal es el autoconocimiento. La gente no sabe cuál es el mensaje que trae una emoción. ¿Quién puede gestionar algo que ni siquiera conoce? Así es. Se dice que en el templo de Delfos, en la antigua Grecia, existía una frase que decía: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Una frase fundamental que ha sido difundida por Sócrates y hasta nuestros días rebota y rebota. Es para mí un orgullo, un honor, un privilegio dar la bienvenida a un tema fenomenal, el autoconocimiento, tan necesario como básico en nuestra vida. Nancy, bienvenida a tu podcast. Hola, buenas tardes, bienvenida Betty. ¿Nos quieres presentar a nuestra invitada que nos va a enseñar hoy sobre autoconocimiento? Claro, parte de mi privilegio es presentar a Claudia Franco. Mi querida Betty. Ay, Nancy, hola. Hola, bienvenida. Colega, comunicóloga, gran productora en EXA, pero sobre todo humana, sencilla, mujer excepcional. Ay. Autora de 2 libros, uno hermoso, El Cajón de Dante. Eres todo, eres maestra, eres esposa, eres... Y hoy estoy feliz. Gracias, Nancy, por invitarme. Gracias, Con Betty. mucho gusto. Feliz de compartir un tema crucial y de suma importancia. Mira que si 400 años antes de vienen Sócrates y después muchos otros maestros recordándonos la importancia del autoconocimiento, pues entonces creo que es un tema importante. Algo hay de verdad. Algo hay de verdad ahí, ¿no? Hay algo hay de verdad. ¿Qué es el autoconocimiento? Híjole, pues de hecho, la ignorancia es el origen del sufrimiento. Quiere decir que si yo ignoro quién soy, si no tengo un profundo autoconocimiento, si no me conozco, si no conozco mi zona oscura y mi zona de luz, pues voy a ir dándome de topes con la vida, ¿no? La vida cotidiana se va a volver un caos porque la vida que te regala, pues la vida te regala experiencias y esas experiencias constantemente están retando tu autoconcepto. Pero si yo no sé quién soy, si yo no sé qué quiero, pues entonces voy a quedar a merced siempre de las circunstancias. Por esa razón es tan importante que un individuo conozca estas dos partes, estas zonas de su ser, ¿no? La parte oscura, lo que no sé de mí, y la parte de luz, dones, talentos, capacidades, capacidad creativa, potencialidades, etcétera. Pero cuando vivimos en medio de una ignorancia, de esta ignorancia, pues quedamos a merced de las circunstancias, ¿no? La ignorancia de la ignorancia. ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias negativas o graves o no sanas de una persona que no se conoce? El sufrimiento. O sea, justamente. En cualquiera de sus variantes. El sufrimiento. Por eso, mira, te podría nombrar, podríamos hacer una lista completa, pero se resume en sufrimiento. Es decir, una persona que no se conoce está enemistada con ella misma y por lo tanto está enemistada con todo lo demás, con la vida. Y cuando hablamos de la vida, hablamos de vínculos de relación, porque ¿qué es la vida? La vida es una relación. La vida es una relación de qué con qué, pues la relación que yo tengo yo conmigo y yo con todo lo demás. Constantemente nos estamos vinculando con todo lo demás. Y ahí se da, pues, esa es la vida, ¿no? El individuo se está vinculando constantemente con su trabajo, con su familia, en la vida social, con su propio cuerpo. Está viviéndose a través de sus vínculos de relación. Entonces, una persona que no se conoce, pues, constantemente tiene o va generando vínculos tóxicos, vínculos desalineados y se origina, lo que termina, cuando yo me vinculo de una forma tóxica con alguien, lo que finalmente se vive es un contexto de diferencias, jaloneos, sufrimiento, enemistades, etcétera, etcétera. Vivimos en un conflicto provocado incluso por nosotros mismos, ¿no? En gran parte. Pues el 99.9, o sea, yo lo veo todos los días en consulta. Y es más, o sea, yo tengo una frase en mi consultorio, en mi pizarrón, y esa frase alguna vez la anoté y después dije, no la voy a borrar nunca.
O sea, no la voy a borrar porque es el origen de todos nuestros males. Y ahorita vamos a entrar con esta frase de mi maestro, mi gran maestro, el doctor Alfonso. Pero dejé esa frase porque dije, cada consultante tiene que leer esta frase cada que entre para darse cuenta que el conflicto que cree que tiene no es sino Con él. con él Así mismo, es. ¿verdad? Y entonces la frase dice, bueno, es una pregunta-frase, ¿no? La pregunta es, ¿cómo me veo a mí mismo frente a esta circunstancia? ¿Cómo una persona de tus consultantes puede empezar a hacer este trabajo de autoconocimiento? ¿Qué cosas tendría que empezarse a cuestionar o cómo trabajas tú este proceso? Claro, desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana, que es un modelo educativo para el desarrollo de la conciencia, el conocimiento de nosotros mismos inicia por esta exploración y esta indagación. Primero el consultante llega en el tiempo presente con una sensación, con una emoción y con una interpretación. ¿Sí? Es decir, yo me siento cansado, harto, con la garganta cerrada, con un dolor de espalda. Es decir, las respuestas físicas, el cuerpo habla, ¿no? Entonces llegan con una sensación. Al mismo tiempo llegan con una emoción. Cualquiera de estas. Varias. O mezcladas, ¿no? Miedo, tristeza, ira, desagrado, asco, envidia, frustración, impotencia, culpa, ansiedad, angustia. O sea, hay un abanico de emociones. Entonces, puntualizamos la emoción. Y finalmente nos damos cuenta que ese consultante llega porque tiene una idea acerca de. Hay una interpretación. Quiere decir que tenemos sensaciones, emociones y pensamientos que me están generando un conflicto, ¿ok? Pero el conflicto no es lo que está pasando, sino el impacto que está teniendo en mí eso que está pasando. Así es. ¿El impacto en qué niveles? Sensaciones, emociones y pensamientos. Pero estas tres funciones biológicas, los seres humanos sentimos, generamos emociones y tenemos la capacidad para interpretar y para pensar. Pues estas tres funciones o estas tres dimensiones biológicas fueron condicionadas en algún momento por nuestra historia. Entonces, si yo tengo un problema hoy con mi jefe porque es autoritario, yo tengo una sensación de me duele la panza, ¿sí? Siento coraje y pienso que mi jefe es ¿sí? Bueno, yo tengo un tema con mi jefe, pero no me doy cuenta que lo que yo estoy proyectando en mi jefe o lo que yo estoy viendo en mi jefe es un tema que yo tengo pendiente con el autoritarismo, la frialdad, el abuso, la mediocridad. Yo no sé, o sea, el juicio de valor que yo esté emitiendo. Lo viviste en tu historia, sobre todo en la infancia. Exacto. Yo no sé, o sea, qué juicio de valor estoy emitiendo o lo que para esa persona significa el jefe y su comportamiento, ¿no? Entonces, si no revisamos cuáles son las zonas que ¿no? que me molestan, o sea, ¿por dónde tendría que empezar una persona en eso de autoconocerse? Tendría que empezar a revisar cuál es su zona oscura, es decir, qué es aquello que no soporto, qué es aquello que me molesta, qué es aquello que rebasa el perímetro de mi conciencia. Esta sería una primera tarea para todos los que están. ¿Sería de conciencia o de tolerancia? Mira, hermoso que pongas el término tolerancia, ¿no? Porque si hablamos de tolerancia, pues hablamos de intolerancia. O sea, ¿qué rebasa el perímetro de mi conciencia? ¿Sí? Es decir, explícamelo. Ahí va. ¿Con qué no puedo? Okay. Es decir, lo que no tolero. Que no tolero. Okay. A eso iba. ¿Cuál es la raíz de tu intolerancia? Yo soy intolerante ante mi jefe, pero no es tu jefe. Hay una raíz de tu intolerancia. Claro. Y aquel que no sepa qué hay detrás de ese jefe que no soporto, pues se queda víctima del jefe y envuelto en un contexto de sufrimiento. Te enganchas ahí. En un contexto de sufrimiento. Ok. Oye, a ver, y por ejemplo, ¿qué es lo más común? Porque obviamente cada persona, somos diferentes cada uno y eso es lo muy hermoso de ser individuales. O sea, somos personas individuales pues cada uno tenemos nuestra historia. Pero supongo que hay cosas que a lo mejor son más comunes que las personas te puedan decir, soy intolerante a, o esto que rebasa mi circunstancia es. ¿Te toca ver cosas más, algunas más repetitivas? Fíjate que los contextos son diferentes, pero casi la raíz es la misma. O sea, sensaciones de rechazo, sensaciones de abandono, o sea, rechazo, abandono, sensaciones de fracaso,
son las que más se repiten. Me siento rechazado, me siento abandonado, o sea, desamparado, me siento fracasado. O sea, el tema del fracaso y el rechazo son una constante, y el tema de abandono, sensación de desamparo, también son temas que se repiten en consulta. Pero ojo con lo que voy a decir. El consultante cuando llega, no llega diciéndome, me siento fracasado, pues no. me Sí, siento no. rechazado, me siento abandonado. Llega por otra razón, Claro. ¿sí? Y descubre en consulta que finalmente el miedo profundo es el miedo a sentirme abandonada, rechazada, fracasada, invalidada. ¿Sí? Son los temas que regularmente se repiten. Ok. En clase aprendí contigo la diferencia entre biografía e intrabiografía. ¿Nos puedes explicar eso? Sí, maravilloso. La vida, hablábamos hace un momento de la vida y decíamos que la vida es una relación, ¿sí? Es decir, yo y lo otro. Y aquí está la vida. La vida es una relación, el individuo con su principio de realidad, lo que éste sea. En este caso estamos hablando del jefe, ¿no? Yo y mi jefe. La vida es una relación, la relación que existe entre el individuo y su principio de realidad. Todos andamos buscando calidad de vida. Pero En teoría. en teoría, ¿no? Queremos calidad de vida. en Pero teoría. entonces, si la vida es una relación, quiere decir que si no hay calidad en esta relación, pues no hay calidad de vida, ¿sí? Entonces, la vida es una secuencia de eventos internos y externos. Fíjate, la mayoría de las personas creemos, yo levanto la mano porque alguna vez yo también lo pensé, que la vida es una secuencia de eventos externos. Es lo que está pasando allá afuera, ¿ok? La vida es una secuencia de eventos externos, sí, pero también de eventos internos. Claro. Quiere decir que está pasando algo allá afuera, pero está pasando algo aquí adentro. La biografía es aquello que está afuera. Es decir, la biografía es lo que los demás saben de mí. La biografía es Claudia, mamá de Dante, esposa de Arturo, que fue a esta escuela, que es hija de Manuel, de Edilia, que tiene cuántos hermanos, que es amiga de Betty, que es amiga de Nancy. Esa es la biografía, lo que los demás saben de mí. Pero la intrabiografía es donde se vive la vida realmente. La intrabiografía es donde pues, se vive lo real de lo real. La intrabiografía está configurada por estas tres dimensiones de las que hablábamos: sensaciones, emociones y pensamientos. Esa es la intrabiografía. Mi jefe está frente a mí con su actitud. Sí, ahí está. Y yo por dentro, sensaciones, emociones, pensamientos, mi intrabiografía está en crisis. Es tu mundo interior. Es mi mundo interior. Mi mundo interior está en crisis, pero hay que nombrarlo, Nancy. O sea, hay que decir, ¿qué es tu mundo interior? Okay. Porque puede sonar muy como... Muy romántico. Poético. Romántico, poético, pero al mismo tiempo sumamente abstracto. Sí, claro. A ver, claro. ¿qué es tu mundo interior? Tu mundo interior es tu dimensión sensorial, lo que siente tu cuerpo, las emociones que se generan en tu cerebro, la química cerebral y los pensamientos que constantemente habitas. No hay otro mundo interior. Entonces, mi intrabiografía es mi mundo interior. Sensaciones, emociones, pensamientos. Yo me tengo que hacer cargo de lo que estoy sintiendo frente al estímulo. En este caso es mi jefe. ¿Pero qué crees? La falta de autoconocimiento me hace creer que mi jefe es el culpable. Claro. Y me voy sobre de él. Claro. ¿Y qué pasa con mis sensaciones y mis emociones y mis interpretaciones? De esas, ¿quién se hace cargo? Nadie. Así es. Nadie, ni tú. Y creo que en eso es muy similar la terapia, ¿no? O sea, la terapia es un proceso muy similar de autoconocimiento y igual los pacientes llegan y conforme van avanzando en este proceso van empezando a distinguir y conocer sus emociones. Y parte del trabajo de un terapeuta es enseñarles a gestionar las emociones, enseñar a hacer un manejo de las emociones de todas y enseñarles a expresar de una manera adecuada las emociones. Imaginemos el nivel de ignorancia de nuestro ser, que por lo menos en mis consultas y en mis cursos de semiología de la vida cotidiana, cuando yo pregunto o he preguntado cuál es el mensaje que trae el miedo, la ira, la tristeza, el desagrado, el asco, la envidia, la frustración, la impotencia, la angustia, la ansiedad, la gente no sabe cuál es el mensaje que trae una emoción. ¿Quién puede gestionar algo que ni siquiera conoce? Así es. No saben cuál es el mensaje que está detrás, no saben distinguir siquiera una emoción de un sentimiento. ¿Nos puedes ilustrar sobre eso? Incluso una emoción de un sentimiento o de un resentimiento.
el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos, ¿verdad? Quería yo decir esta frase que sostiene el modelo de semiología de la vida cotidiana. Es una frase del doctor en letras, el doctor Alfonso Ruiz Soto, que es el creador de este modelo. Y entonces dice Betty, pues a ver, Clau, pues pongamos en la mesa este tipo de conceptos para entendernos mucho mejor. Una emoción, pues es una reacción química, no es otra cosa más que una respuesta química ante un estímulo externo, ¿sí? Yo tengo una emoción. ¿Y a qué viene una emoción? Pues a alertarme, a decirme, aguas, muévete, pon límites, gestiona esta pérdida. O sea, dependiendo de la emoción, pues es el mensaje, ¿no? Pero finalmente es un mensaje que tiene mi cuerpo, me envía un mensaje y me dice aguas, ¿sí? Me invita a la acción. Una emoción me invita a la acción. Una sensación es corporal. Es lo que mi cuerpo está sintiendo. Y ahí siento que taquicardia, dolor de espalda, se me cierra la garganta, etc. ¿Qué es un sentimiento versus una emoción? Una emoción es una respuesta química, mi cerebro, pero un sentimiento, de hecho una emoción es temporal, o sea, una emoción no dura más de 90 minutos en tu cuerpo, en tu cerebro. Cuando una emoción pasa los 90 minutos de existir en tu cuerpo, en tu cerebro, ya no es una emoción, ya es un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Una emoción a la que le has puesto un pensamiento. Ya sería un proceso cognitivo, ya hay un significado desde la perspectiva semiológica. Emoción, ya le puse un significado, ya le puse un pensamiento y esta emoción ya se convirtió en un sentimiento. El sentimiento más el factor tiempo, traigo el sentimiento y lo traigo, ya pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 años, 10 años, una vida, ese sentimiento se convierte en un resentimiento. No dejemos que nuestras emociones se conviertan en sentimientos ni en resentimientos, porque se vuelven una bomba de tiempo, no para el otro, para nosotros. Porque el enojo que no has gestionado, la tristeza que no has trabajado, la furia, la frustración, la impotencia que no has asimilado, se convierten en bombas de tiempo. Es decir, terminan autodestruyéndote. De ahí la importancia de este profundo autoconocimiento. De ahí son muchos de las causas y los orígenes de la depresión. La depresión, ¿qué es, Nancy? Tú lo sabes. Pues la depresión es enojo contenido. Enojo contenido y tristeza no gestionada. Entonces, me parece que es muy interesante porque creo que una de las herramientas más importantes y que es parte de nuestra responsabilidad personal es el autoconocimiento. O sea, creo que eso logra hacer en las personas una gran diferencia en su manera de vivir o cómo van a vivir. Cambia todo. Sí. Cambia todo porque el autoconocimiento te permite cambiar de un autoconcepto erróneo, disfuncional, a un autoconcepto funcional. Así es. Estamos peleados con nosotros mismos. Claro. El autoconocimiento nos permite hacer las paces con nosotros mismos. Es decir, el modelo de semiología tiene un solo objetivo: la reconciliación del individuo con su propia intrabiografía, con su mundo interno. Así es. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se reconcilia consigo mismo? Pues se reconcilia con lo otro y aprende con distancia crítica a ver al jefe, a ese jefe que lo tachaba de autoritario porque tuvo una maestra autoritaria o porque tuvo un padre autoritario. Se reconcilia con su historia, ya sea con la maestra, con su padre, que pues están aquí. Me reconcilio conmigo y con estos vínculos que tuve. Y entonces ya dejo de ver, ya dejo de emitir juicio hacia mi jefe y dejo de verlo como un tirano. ¿Dónde entra el código cultural y el código genético aquí? Claro, todos somos un código genético, es decir, somos una biología. Todos, o sea, desde la perspectiva psicológica freudiana, pues ¿qué nos dice Freud, no? Este es un pequeño perverso polimorfo, ¿no? Es decir, biológicamente es un cuerpo, pero es un cuerpo que no piensa todavía, es un cuerpo que siente. Cuando nace un bebé, tienes una biología en tus brazos. Este bebé no sabe quién eres tú y tú apenas estás tomando conciencia de que tienes una biología aquí que siente y que emociona, es decir, que genera emociones y que en potencia tiene la capacidad de pensar, pero todavía no, ¿sí? Entonces, el código genético es estas potencialidades, ¿no? Esta capacidad de sentir, y para eso están tus sentidos, tu vista, tu olfato, tus oídos, tu tacto, tu gusto, ¿no? La capacidad biológica de sentir y esta capacidad que tengo para generar emociones a través de, pues, mi química cerebral.
Hay una biología y es el código genético, que pues el código genético tiene cierto perfil, ¿no? Hay personas que por su condición hormonal o su condición biológica pues son más acelerados, menos acelerados, son más negativos, son más positivos, son más activos, son más pasivos. Ajá. O sea, hay una genética, hay un temperamento. Así es. Pero ese temperamento, esa genética se ve condicionada por el código cultural. Al código cultural yo le llamo tu código postal, ¿sí? O sea, yo nací en el 22860 en Baja California. Nancy nació en... ¿Cuál era tu código postal, Nancy? Ay, no sé, pero viví en México en el DF. Bueno, No me ¿y tú, acuerdo. Betty? 44270. Bueno, pues Guadalajara. ese es tu código cultural. Es decir, yo nací en un contexto familiar, educativo, sociocultural, que hace que yo vea la vida de determinada Claro, manera. claro. Quiere decir que el código cultural condiciona el código genético. Mi verdadera naturaleza, mis potenciales. Somos una mezcla. Terminamos siendo una mezcla. No somos, No somos. esa mezcla. Ah. Terminamos creyendo que somos esta mezcla, pero no somos esa mezcla. Somos mucho más que lo que creemos ¿Qué somos entonces? que somos. Ay, llegamos a la filosofía. Esa es una pregunta que cada quien muy está elevada. llamado. Está muy elevada esa pregunta. Esa es una pregunta que cada quien está obligado a responderse antes de que venga el último suspiro. Oye, Claudia, a ver, pero ¿crees que nos pudieras explicar brevemente los diferentes temperamentos? Semiología no les llama temperamentos. ¿Cómo les llaman? En semiología hay un curso, el curso 3, el de heptagrama, en donde están 7 tipologías. Está el solitario, el sensitivo, el agudo, el estructurado, el energético, el expansivo y el carismático. Son 7 Órale, tipologías. ok. Cada tipología está regida por una glándula de secreción interna maestra, un tema que tú conoces muy bien, las hormonas, ¿verdad? Entonces, hay glándulas que son más activas, más pasivas, hay glándulas que son más negativas, más positivas, hay glándulas que tienen una forma de reaccionar. Esto es bellísimo, porque si yo sé que mi naturaleza genética tiende a reaccionar de esta manera, cuando yo sé esto, dejo de juzgarme. Y también dejo de juzgar a los otros. Claro. Mi hermano mayor, Mayor es decir, en la vida real. el mayor real murió hace 3 años de un Ay. cáncer de estómago etapa 4. Wow. Y el que ahora es mi hermano mayor en la tierra, en vida, es Guillermo. Y Guillermo, que lo amo y lo adoro y que alguna vez seguramente va a escuchar este podcast. Y Guillermo descubre en ese ¿Proceso? curso que Ah. él era un solitario. Órale. Y en ese momento dice, wow, o sea, no era el amargado de mi casa, no era el que se encerraba, no era el antisocial, porque etiquetamos a las Sí. personas cuando no conocemos su naturaleza ¿Y te crees genética. las etiquetas que te ponen otros? Claro, porque no te conoces tú. Sí. Y entonces él vivía enemistado con su naturaleza genética. ¿Y cuántos solitarios se encierran en su cuarto y dicen, puta, ¿por qué no salgo? ¿Por qué no bailo? ¿Por qué no me expreso? ¿Por qué me cuesta trabajo levantar la mano? ¿No? ¿Por qué me guardo y me aíslo? Porque hay una naturaleza genética que te hace reaccionar así. Pero también es un energético que agarra un sable y tras va cortando cabezas. Un jefe energético que antes de investigar qué pasó, te corre Ajá. por pura reacción biológica. es impulsivo. Impulsivo. Y entonces regresa a su casa y también dice, puta, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué le corté la cabeza? ¿Por qué no escucho? ¿Por qué me avalado? O sea, me aviento sin pensar. Bueno, porque eres un energético. Entonces vamos por la vida enojados con nosotros mismos porque no conocemos nuestra naturaleza frustrados. genética, muy frustrados y también señalando a los demás de que son como son. Entonces, para tu pregunta, en semiología les llamamos tipologías. Ok. O sea, la tipología, mi tipo es solitario, sensitivo, agudo, estructurado, energético, expansivo y carismático, que es la tipología central que afecta a todas las demás glándulas. Y que es hermoso conocerlo. Yo te quiero dar las gracias públicamente porque fue tan liberador conocer los tipos y encontrarme al 95% Sí. de uno que dije, wow, toda la vida me han dicho que soy esto. ¿Por qué Soberbia. eres? ¿Te dijeron soberbia Me dijeron alguna vez? soberbia. Me dijeron workaholic. Y yo decía, no, simplemente hago las cosas bien y a la primera. Es que Y tu no. glándula es estructurada y tu Ajá. glándula, su pecado capital es la soberbia. Sí. Y el workahólico del heptagrama es el estructurado. Sí, y tú no te sientes así. Ujú. Tú sabes que no Que es eres tu- lo que te Ajá, dicen. tú sabes que es tu naturaleza.
pero al mismo tiempo te peleas con tu naturaleza porque eres juzgado por los otros y dices, Sí. estaré bien, estaré mal, o qué estoy haciendo. Pero hay una gran satisfacción cuando terminas una tarea y dices, así la quería. Ok. No me importa lo que digan, pero no te importa, pero sí te afecta. Hay una satisfacción para el estructurado, Sí. que no es lo mismo para el solitario, que no es lo mismo para un agudo, que no es lo mismo para un energético, etc. Y fue muy liberador saberme, reconocerme que era normal, entre comillas. Te puedo comprender. Tarea hecha. Te Y puedo comprender. Además, tener una maestra con la que comparto esa tipología. Sí, que sí, estamos sí, en sí. el mismo casillero. Y dije, wow, yo desde ese curso, el curso 3, descansé Claro. en un área que no sabía que estaba cansada. Qué bonito. Que estaba qué frustrada. hermoso. Qué bonito. Eso es reconciliación conmigo, ¿no? Sí. De poco a poquito, de capa en capa. Sí, ahora cuando escucho esas etiquetas, veo con tanta misericordia, digo, vete a curso 3, te lo regalo. Qué hermoso, qué hermoso. Sí. Qué hermoso, Betty. Sí, gracias. A ver, entonces, tus consultantes llegan, no saben qué les sucede bien, saben que tienen una sensación, esta parte del cuerpo, de lo desajustado Claro. y este proceso mental. Y entonces tú empiezas a trabajar primero con las partes del límite de ¿qué habíamos dicho? El límite de la conciencia. La periferia. Ya, de ¿qué la- te rebasa? ¿Qué te rebasa? Entra el consultante y dice, no puedo con Ajá. mi marido. Estoy Ok. pensando en la consultante de esta mañana, Ok. ¿no? No puedo con mi marido. O ¿Qué? sea, no soporto que Ok, me diga mentiras. entonces, ¿qué te rebasa? La Luego- mentira. Luego empiezas a trabajar con ellos, supongo que les enseñas a conocer su tipología. Eso más adelante. Más O adelante. sea, primero atendemos el problema que está ahí. Tengo un tema con la mentira y Ujú. empezamos a hacer un trabajo de exploración Ok. para ver en qué momento, qué ocurrió que hizo que ese consultante tuviera aberración a la mentira. Que finalmente en terapia sería el trauma. En terapia sería en trauma. ¿De dónde viene el trauma? ¿De Ajá. dónde viene esto que te significa tanto? Así es. Desde la perspectiva semiológica, el trauma es un proceso de significación. Hay un amarre entre Ajá. pensamientos, Ujú, creencias, ujú. valores y emociones y sensaciones. Ok. Ese amarre que además te genera una actitud es el trauma, es un proceso de significación. Ok. Entonces, para que una persona se pueda ir autoconociendo, tiene que empezar por qué es lo que me sobrepasa que no puedo con eso. Ajá. ¿De dónde viene o de dónde aprendí estos significados? Exacto. ¿Por qué me molesta tanto? ¿Soy tan intolerante o no puedo con Ujú. esto? ¿Qué más? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es mi rasgo de personalidad disfuncional? Es decir, mi rasgo dominante desde la perspectiva semiológica. Y esto es bellísimo que me lo preguntes, Nancy, porque puede ser una herramienta valiosa para los que nos están escuchando y viendo en este momento. Tú puedes revisar a partir de cómo reaccionas, ¿sí? Es decir, la conciencia reactiva. Hay un estímulo Ujú. y hay una reacción. Así es. Ok. El autoconocimiento te permite observar la forma en la que tú reaccionas Así ante es. la mentira. Ujú. ¿Sí? Y entonces el que tú descubras tus reacciones, es decir, vamos al caso de esta chava que dice, no soporto que una mentira. Y cuando le pregunto algo a mi marido, a lo mejor el marido está respondiendo una verdad, Y ella ya no le pero cree. a ella le huele a mentira. Claro, O sea, a así mí me es. huele a mentira. Y entonces yo veo su caso y cómo reaccionas ante la mentira. Me pongo fúrica. No le vuelvo a hablar en 2 días. O sea, observa cómo reaccionas ante ese estímulo que rebasa el perímetro de tu Ujú. conciencia. ¿Para qué? Porque a través de la autoobservación, tú te autoobservas y constantemente estás revisando y dices, ¿cómo reacciono? ¿Cómo me pongo? ¿Bajo la cortina? ¿Le dejo de hablar? ¿O dramatizo? ¿O me victimizo? ¿O me vuelvo exigente, violenta, grito? O sea, observa tu reacción. Para que en el momento en el que venga la reacción automática que proviene de tu sistema nervioso Ajá. condicionado, tú puedes decir pausa. Ajá. O sea, tú puedes decir, espera, Clau. Espera. Cuenta hasta 10. Cuenta Respira hasta y 10. Cuenta hasta 10. A ver, tranquila. Ahorita baja. Enfríate. Ujú. Enfríate. Y eliges responder diferente. Así es. No reaccionar. No reaccionar. ¿Sí? No es fácil. Es un proceso. La terapia, tú lo sabes, Nancy, es un Ujú. proceso. Una consulta educativa desde la perspectiva semiológica, nosotros estamos en el ámbito de la educación, ustedes están en el ámbito de la salud.
Sabemos que es un proceso, pero este proceso finalmente va a llegar o sea, vamos a llegar a buen puerto si nos detenemos en el momento en el que viene la reacción automática. Ahí en ese momento para y obsérvate y pregúntate, ¿mi reacción está siendo desproporcionada al estímulo? Así es. Y muy probablemente la respuesta sea sí. Ujú. Entonces es disfuncional la reacción. Para, enfría las tripas y si tienes un tema con la mentira, vete a consulta, vete a terapia. Digo, consulta de este lado, terapia de Consulta aquel de lado, este ¿no? lado. Porque yo no doy terapia, yo doy consulta educativa. Esto es el imaginario personal. Estás adentro de la jaula del imaginario personal. ¿Qué es el imaginario personal? Pues vendría siendo tu ego. Es la conciencia condicionada. Es esta jaula en donde están todos tus condicionamientos, todos los juicios de valor, las creencias, los paradigmas, los conceptos, todas las ideas que tienes acerca de la vida. Tú estás adentro de esa jaula y tú ves el mundo desde esa jaula. Mucho de eso hay en este hermoso libro. Cuéntanos de tu libro. El cajón de Dante. Sí, este libro acabo de publicarlo el año pasado. Este es un homenaje a la infancia de mi hijo. Y lo que yo quiero decirles con este libro a los padres que tienen niños, porque lo que trabajamos en consulta, lo que trabajo en consulta es con niños lastimados, de los 0 a los 4, 4, 7, 7, 14, está grabado, pues ahí está grabada tu historia, todo lo que Así es. sentiste, las emociones que no pudiste gestionar y las interpretaciones que hiciste de ti mismo. Esta mañana yo tenía en consulta a una chava que vive como en hipervigilancia constante y que en una hiperactividad. Entonces se ha convertido como en la hacedora, la resolvedora, la salvadora, ¿no? Está en este autoconcepto disfuncional. Pero esta niña, esta adulta hoy, pero niña antes, vivió en un contexto complejo donde hubo mucho alcoholismo, el alcohol de su madre. Así es. Y esa niña aprendió a sobrevivir salvando a su madre. Así es. ¿No? Entonces no se puede vivir de otra manera en el ahora que es presente. una adulta en el presente, sigue teniendo esta conducta de resolvedora, hacedora, salvadora. Y llega precisamente hoy conmigo y me dice, Clau, o sea, esto me rebasa, estoy cansada. Claro. Pues sí, porque los personajes cansan. Sí. Y le digo, ¿hay una manera de vivirte diferente? ¿Podrías parar? ¿Y qué crees? El trauma no puede parar. O sea, hay una respuesta inconsciente que dice, pero si yo siempre he sido la salvadora, la resolvedora, la salvadora, ¿cómo voy a ¿Dónde parar? quedo? ¿Quién soy ahora? Me viví así desde siempre. ¿Quién soy ahora? Entonces hay una crisis de autoconcepto. Así es. Y una crisis de autoconcepto. Entonces, en este caso, tenemos que pues, ir a las profundidades de la psique para poder liberar sensaciones, emociones y pensamientos asociados a ese evento complejo que ella vivió en la infancia. En eso trabajamos, de los 0 a los 4, de los 4 a los 7 y de los 7 a los 14. La liberación de la emoción, la liberación de la sensación y el resignificado, Así es, el la resignificado. reinterpretación de la historia. Que ahí está la semiología. ¿Nos puedes definir semiología? Semiología es el estudio de los signos. Logos, estudio tratado, semio, signos, el estudio de los signos. Y si vamos a estas dimensiones biológicas, sensaciones, emociones, pensamientos, pues si vamos a la dimensión de las sensaciones, pues ahí están tus sentidos. Entonces, fíjate, hay signos lumínicos, ahí están los signos que generan un significado. Signos lumínicos, signos olfativos, signos táctiles, signos gustativos, es decir, todo al final del día es un signo. Ese signo genera una emoción y genera un significado, una interpretación. Semiología es el estudio de los signos y vamos de forma muy profunda a descubrir de qué forma el individuo le da significado o desde dónde incluso le da significado a lo que está ocurriendo. ¿Sí? A ese jefe, a esa pareja, a ese hijo, a ese dinero que no traigo en la bolsa. ¿Qué significa para ti no traer dinero en la bolsa? No es que no traigas dinero en la bolsa. Así es. Es lo que significa para ti no traer dinero en la bolsa. Que de hecho eso es mucho del proceso terapéutico, ¿no? El terapeuta lo que hacemos es ayudarle a los pacientes a analizar los significados, los aprendizajes inconscientes para hacerlos conscientes. Y entonces es muy parecido en algunos sentidos porque finalmente el paciente no puede cambiar algo que no se da cuenta. Ujú. Entonces, para
Para poder cambiar tienes que darte cuenta, tienes Ujú. que hacerlo consciente. Claro, darme cuenta del impacto que tuvo aquello en mí a nivel Así es. signos, ¿no? Ujú. Es decir, percepciones sensoriales, las emociones que no se asimilaron y las interpretaciones que yo mismo otorgué, resultado de aquella vivencia que Sí. no pude gestionar. Así es. Y que se puede Se puede resolver resignificar. en Es que el se puede presente. resolver, ¿por qué, Betty? Porque se puede resignificar. Claro. Porque en el momento en que tú expresas y liberas sensaciones y emociones asociadas a aquella situación compleja, en el momento en que tú liberas la sensación, estás también soltando todos los significados asociados a ese impacto que viviste. Y qué bonito, ¿no? Porque eso te lleva a la plenitud. Eso te lleva a la reconciliación contigo y te lleva a la plenitud, te lleva a la armonía, te lleva al equilibrio, te lleva, pues, finalmente al gran objetivo del modelo, la reconciliación de Betty con Betty. Ujú. Y eso es igual a libertad. A ver, te quiero preguntar algo. Algo que yo he visto en muchos de mis pacientes, que les cuesta mucho trabajo en general, es poderse perdonar cuando, por ejemplo, estuvieron en una relación de pareja muchos años y vivieron con mucho sufrimiento Ujú. y finalmente se dan cuenta después de Una 10 vida. años, 15 años, 20 años. Y no manches, ¿cómo me quedé tanto tiempo aquí con Ujú. esto? O en otra circunstancia, ¿no? Ujú. Otra circunstancia a lo mejor que no es de pareja, pero donde se dan cuenta, después de muchos años, Claro. que estaban en una situación, en un papel, en una postura que los hizo sufrir mucho. Ujú. ¿Cómo les ayudas a perdonarse? Claro, acabas de decir una pregunta que, pues es una pregunta que muchos consultantes se hacen o muchas personas nos hemos hecho alguna vez, pero es una pregunta, híjole, la diferencia entre, lo voy a decir como, recuerdo un maestro hace mucho tiempo me lo decía, hay preguntas de poder, pero hay preguntas de joder. Y esa pregunta de ¿cómo no me fui antes? Es una pregunta de joder. ¿Por qué es una pregunta de joder? Porque observa lo que viene después de ¿cómo no me fui antes? Tú respóndeme. ¿Por qué no me fui antes? Sí, empiezas a Respóndelo, culparte. dame respuestas. Por tonta. Ahí está una. Sí, Dame sí. otra. ¿Por qué no me Por- fui antes? Porque no tenía las herramientas. Ahí está, o sea, incapaz, insuficiente, tonta. Sí. ¿Por qué no me Porque fui no antes? supe cómo. O tarada. No pude. No me di cuenta. Pero observa. Por ciega. Observa Hay un autocastigo. todas las respuestas que caen Eso me después gusta. de una pregunta, Ok. voy a decirla como la decía mi maestro, Ajá. joditiva, ¿no? ¿Por Ok. qué no me fui antes? Por pendeja, por tonta, por ignorante, por dejada, por insuficiente, por miedosa. Uy, pueden venir una Sí, un serie de abanico, respuestas todo un diccionario. negativas. Ajá. Y entonces lo que yo estoy haciendo sin darme cuenta es emitir un juicio de valor hacia mí. Y un autocastigo. Pero me estoy dando durísimo. todo. Ajá. Y entonces imagínate, si me sales, o sea, si estás Claudia, ¿no? Y yo le digo, mira, qué bonito que esté aquí, ¿no? ¿Por qué no te fuiste antes? Pendeja, tonta, tarada, imbécil, insuficiente, miedosa, ta. Sí, entonces están aquí estos juicios de valor. Entonces quiere decir que esta Claudia me está saliendo a deber Ujú, muchísimo. ujú. Y entonces si me sales a deber, Te desecho. te abandono, Ujú. te abandono. ¿Quién es el enemigo aquí? Uno mismo. Uno mismo. Versus, te tomo y volteo y veo a esa Claudia de 21 años que tomó la decisión que tomó y no pudo tomar otra decisión porque su conciencia, o sea, el nivel de conciencia de esta Claudia le daba para decidir lo que pudo decidir. Sí. ¿Sí? Y si yo quito el juicio de valor a esta Claudia, puedo comprender a Claudia. Ajá. Semiología dice, aquel que no comprende no perdona. Wow. Aquel que no se comprende no se perdona. Wow. Entonces yo estoy haciendo que aquí incomprensiva con esa Claudia. Eso está muy fuerte, Está muy fuerte, Nancy. pero está muy interesante. Son Me súper parece que interesantes. eso que acabas de decir es Sí. súper útil. Los O contenidos sea, de estos el que no se cursos, comprende, no se no perdona. se perdona. perdona. Y Entonces, si yo no me comprendo, El camino es comprenderte, tener empatía contigo mismo. porque si yo no me comprendo, si yo no comprendo a esa Claudia de 12, a esa Claudia de 6, Así es. a esa Claudia de 15, de 20, de 25, de 30, si yo no comprendo esas versiones mías, las juzgo. Pero esas versiones tuyas están dentro de Así ti. es. Y entonces Sí. yo vivo juzgándome todos los días por Dándote las con-
qué hice o dejé de hacer. Ujú. Y entonces nos convertimos en nuestros peores enemigos. Volvemos a la ignorancia. Volvemos a la ignorancia del ser. Yo no soy lo que creo de mí, no soy eso, pero estoy dentro de una jaula de mi ego, mi imaginario personal, que me hace creer que yo me equivoqué, pequé, cometí un error. A ver, quitemos la noción esta errónea, pues, de haberlo hecho mal. Lo hice como pude hacerlo. Así Con es. lo que pude, Sí. cuando pude, con lo que tuve. Sí, y hoy puedo verme y decir, mi Clau, hermosa, ¿sí? ¿Qué andabas, Chiquita. qué andabas buscando con ese novio alcohólico a los 21 años? Pues, ¿qué andaba buscando yo? Resarcir el vínculo con mi padre. Así es. Y entonces pasa puedo muy seguido. abrazarme y reconciliarme con esa Consolarte, parte sí. mía, ¿no? Perdonarte, ahí que lo que decías, Nancy. Se nos acabó el tiempo, Claudia. Pues ya, dijimos lo que teníamos que decir. ¿Te gustaría pedirle las conclusiones? Quiero yo regalarte mi libro. Ay, ¿Y yo el mío, Nos honra ¿o qué? con tu presencia. Y bueno, siempre a nuestros invitados, casi siempre, pues les regalamos un libro. A veces Betty lo regala, Betty ya te dio el suyo. Y ahora yo te voy a regalar. Justo en el curso este. 2. Y Sí. no sé si mientras quieran concluir el programa, el episodio. Sí. ¿Cuál es yo feliz. tu, Gracias, Nancy, por tu Con mucho libro. gusto. tu cuento favorito de aquí? Ay, el del llavero. El de llavero sin llaves. Ese cuento, que no son más de 3 líneas, es una cátedra de desapego. ¿Nos lo cuentas? Claro que sí. Acá está, mira. Es una cátedra de desapego. Fíjate, son 2 líneas Y una palabra. y una palabra. ¿Ok? Para que lo vean. Ok, Además, la ilustración es bella. Este es mi cuento favorito. Y el cuento dice, el llavero. Un llavero sin llaves para un alma libre. Dante aún no ha necesitado aferrarse a nada. Hermoso. Mi hijo Profundo. coleccionaba llaveros y quería llaveros y más llaveros y los colgaba en su mochila y yo lo veía y decía, wow, él es un alma libre. Quiere llaveros, no tiene llaves, no tiene nada que asegurar. O sea, él solamente quería llaveros, ¿no? Un llavero sin llaves para un alma libre. No tiene Qué nada bueno, que Wow. asegurar. Qué bonito. Ahí está. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tantos cursos. Platícanos dónde te encuentra la gente, cuándo tienes cursos. ¿Tienes libro, tienes cursos, tienes ahora conferencias, andas Sí. en Viva Speakers? Sí, estoy feliz. Está fácil, pero sobre todo en las redes, lo que yo hago es compartir todo lo que a mí me ha ayudado y todo lo que a mí me ha Los transformado. encuentros. Así es. Yo comparto frases, lecciones, ideas que puedan taladrar nuestra conciencia. Y mis redes está fácil, @claudiafranco.mx. ¿Y tu podcast? Francamente en Spotify. También ahí hay mucho material, comparto con todo el amor para beneficio de todos, ¿no? Para beneficio de todos en el sentido de que podamos salir de la cultura del sufrimiento. Muchas gracias, Sí. gracias por venir. Gracias, Nancy. Se me acabó la Me lo tinta, quedo. ahorita te lo termino de firmar. Dámelo. Qué hermosura. Y qué gusto que estés aquí con nosotros. Qué tema tan interesante. Y diario me pasa lo mismo en los episodios. Nos falta tiempo para poder platicar de tantas cosas. Suficiente con todo lo que compartimos hoy, Nancy. Gracias. Puedo entenderte. Viví un proceso de cáncer en el 2018, 2019 y 2020 y sé que también esto cuestiona nuestro autoconcepto Así es. y se puede vivir de una forma diferente. Así es. Gracias, Nancy. Con gusto. Betty, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran en Beatriz T. Pelayo. Gracias por seguir con Té de Terapia, pero sobre todo gracias a este hermoso equipo que nos acompaña aquí siempre, de producción, de postproducción, de mercadotecnia, Greenhouse Media, nuestra casa productora. Muchísimas gracias. Esto es vivir bien, vivir bonito. Nancy. A mí me encuentran en Instagram como terapia-nancy-anguiano. Nos vemos en nuestro próximo episodio.